Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a hablar de una enfermedad un poco desconocida, del lipedema, más que nada porque es poco diagnosticada. Y vamos a ver si existe tratamiento dietético para el lipedema. El lipedema es una enfermedad de las células que almacenan la grasa corporal, es decir, se pierde su funcionamiento normal y se produce un crecimiento exagerado de las células de grasa, especialmente en las células de grasa de la mitad inferior, de las caderas, los glúteos, las piernas, y ocurre de manera simétrica, es decir, en las dos partes, las dos mitades del cuerpo de manera igual. Además, es una enfermedad dolorosa, es decir, no es una acumulación de grasa asociada a la obesidad, sino que tiene otras causas, y de ahí que os diga que a veces es poco diagnosticada, es desconocida, porque a una persona que tiene, por ejemplo, una acumulación de grasa grande en la zona de los glúteos, de las caderas y de las piernas, se le puede diagnosticar como una persona obesa y, sin embargo, lo que tiene es un lipedema, es decir, una enfermedad asociada a esas células de grasa que se acumulan, que crecen, vamos a decir, como si fuesen descontroladas, y que además de producir dolor, es un tejido graso doloroso, además produce problemas vasculares, es decir, a nivel cardiovascular, porque probablemente, aquí ya son reflexiones un poco mías, ¿no? Pues esos vasos sanguíneos que circulan por esas zonas pues se encuentran más presionados por ese crecimiento anormal del tejido graso. ¿Cuál podría ser un primer síntoma de sospecha para nosotros mismos, ¿no? Para poder acudir al médico y solicitar las pruebas necesarias para diferenciar el diagnóstico entre una obesidad o un exceso de acumulación de grasa o un lipedema? Sería el dolor, por ejemplo. Tejido graso normal no duele. Si nosotros lo pellizcamos, una zona donde tengamos un Michelin, no tiene por qué doler esa presión. Hombre, si nos damos un pellizco de eso de monja, que pellizcamos la piel, que tiene muchas terminaciones nerviosas, evidentemente nos va a doler, pero la diferencia es bastante clave a la hora de diferenciar un tipo de acumulación de grasa y el otro. En el caso de la obesidad, el tratamiento dietético es básico, es decir, sería el primer tratamiento de elección para eliminar esa acumulación excesiva de grasa. En el caso del lipedema, el tratamiento dietético podríamos decir que es coadyuvante, no cura la enfermedad, pero sí mejora los síntomas al reducir o evitar más acumulación de grasa a ese nivel, a nivel de esas células de grasa que crecen de manera descontrolada. Si crecen en número, también es más fácil que crezcan en tamaño. Si nosotros aportamos alimentos a través de la dieta que favorecen ese crecimiento, evidentemente vamos a favorecer el desarrollo del lipedema y además ese dolor. Es una enfermedad además inflamatoria, por lo tanto, un patrón alimentario de estilo antiinflamatorio nos puede ayudar también a reducir los síntomas, pero como os digo, no cura la enfermedad, para eso tendríamos que ir también al médico, pero la combinación del tratamiento médico con el tratamiento dietético puede hacer que esa mejoría sea mucho más evidente, mucho más rápida y que sea
sostenible a lo largo del tiempo. Si queremos poner nombres al tratamiento dietético, podríamos decir que hay 3 tipos de alimentación que podrían favorecer la resolución o mejorar ese lipedema. Por un lado, tendríamos la dieta antiinflamatoria, que podríamos asociarla, por ejemplo, a un patrón alimentario siguiendo las recomendaciones de la dieta mediterránea, que es un patrón alimentario antiinflamatorio. Tendríamos, por otro lado, las dietas bajas en carbohidratos y también tendríamos una tercera etiqueta de dieta que sería la dieta paleo, la dieta, eliminando algunos alimentos como por ejemplo las legumbres, los lácteos, los tubérculos y los cereales, que serían principalmente esos alimentos a retirar. ¿Qué ocurre? Que poner etiquetas a las dietas a veces nos limita a adaptarlos a los gustos, a las necesidades y al estilo de vida de cada persona. Si nosotros cogemos un poco de cada una de estas 3 dietas, veremos que tienen muchos factores en común. Uno de ellos, priorizar, por ejemplo, alimentos de fácil digestión, que serían carnes y pescados blancos, que serían los que estarían más recomendados, es decir, una reducción de las grasas saturadas de la dieta. Segundo punto en común sería la ausencia de alimentos procesados, es decir, se deben priorizar los alimentos naturales y, a ser posible, de temporada, de producción local, para que pues lleguen en mejores condiciones nutricionales a nuestras casas. Estamos poniendo en común esas 3 etiquetas de las que os he hablado. Por otro lado, tendríamos una reducción automática de los hidratos de carbono. Eliminar procesados ya nos ayuda a reducir esos hidratos de carbono, pero es que además seleccionar o aumentar el consumo de frutas y verduras frente a otros alimentos, como ocurre en la dieta mediterránea, también nos ayuda a reducirlos. Si además dentro de esa elección de frutas y verduras elegimos los que tienen un índice glucémico más bajo, es decir, menos cantidad de azúcares libres, entonces ya nos encontramos con que la reducción de esos hidratos de carbono es bastante importante. Un patrón alimentario basado en la dieta mediterránea, bien hecho, sin un exceso de cereales, que es uno de los riesgos en los que podemos caer, tendría un contenido moderado de hidratos de carbono, pues un 45%, entre un 40 y un 50, podríamos decir, que no tiene por qué superar esas cantidades. Sin embargo, prioriza las grasas saludables, aquellas que tienen un efecto antiinflamatorio, con un alto contenido en ácidos grasos omega 3, que no se acumulan tan fácilmente en las células de grasa corporal porque se utilizan rápidamente, por ejemplo, en la formación de las membranas celulares, es decir, tiene más usos. El exceso de carbohidratos, y ahora vamos a ver por qué de estas recomendaciones, se acumula en forma de grasa. Si yo tengo un lipedema considerable, bastante grave, que me impide moverme con facilidad, porque ese es uno de los efectos secundarios, podríamos decir, del lipedema, la falta de movilidad, no voy a hacer apenas ejercicio físico, me voy a mover poco, voy a gastar poco. Si consumo demasiados hidratos de carbono, van a la grasa y complico el problema. Por lo tanto, la reducción de los hidratos de carbono sería un paso clave para mejorar el lipedema. Utilizar, por ejemplo, también algún tipo de especias o condimentos con acción antiinflamatoria, como por ejemplo el ajo, el jengibre, la cúrcuma, frutas con acción antiinflamatoria, como por ejemplo la piña o la papaya,
que contienen sustancias que mejoran la inflamación, también son de gran ayuda dentro de esa elección de alimentos que debemos incluir en la dieta de mejora del lipedema. Es decir, por un lado, reducimos la facilidad de llevar grasa a esas células. Por otro lado, lo que hacemos es trabajar en un proceso antiinflamatorio, mejorar esa inflamación. Omega 3, que también lo hemos dicho antes, también tiene efecto antiinflamatorio. Si además queremos favorecer el consumo o quemar esas grasas que están acumuladas, tendremos que aumentar el ejercicio físico y reducir un poquito más esa cantidad de hidratos de carbono para favorecer que se queme la grasa corporal, y de esa manera también podríamos reducir la inflamación del lipedema, que es muy fácil decirlo, ya lo sé, y que muchas veces pensamos, ¿qué puedo hacer yo para mejorar, ¿no? Para que me duela menos, para que tenga mejor movilidad. Evidentemente hay que realizar un cambio de hábitos, tanto a nivel alimentario como a nivel de movimiento. El movimiento, evidentemente, empezaremos paulatinamente para después ir recuperando esa movilidad. Lo que tenemos claro es que, o tenemos que tener claro, es que el lipedema es una enfermedad del tejido adiposo, que yo os he dicho que se acumula principalmente en la zona de las piernas, pero a veces puede ocurrir también en la zona de los brazos, y es una imagen bastante característica cuando vemos esa acumulación anormal, patológica de grasa corporal no asociada, como os digo, a problemas de obesidad. Aunque si yo le mido, por ejemplo, el índice de masa corporal a una persona que tiene lipedema sin saber que tiene lipedema, le voy a decir que es obesa, pero el problema de base es diferente. Eso es lo que quiero que entendáis. El tratamiento puede ser parecido, el tratamiento dietético, aunque en el caso de la obesidad podría ser la solución de los problemas, en el caso del lipedema no, porque existe además esa alteración del funcionamiento del tejido adiposo, de las células que almacenan la grasa corporal. Así que espero que este vídeo os haya resultado interesante, y si no conocíais lo que era el lipedema, bueno, pues ahora ya lo tenéis en mente. Así que espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.